Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de A Bote Pronto. No es un episodio cualquiera, es un episodio especial post-apagón en España. Ya sabéis que hemos estado sin electricidad el último día, el lunes. Aplausos porque ha vuelto la electricidad al plató de A Bote Pronto. Hay luz. Hay luz, ha llegado la luz al fútbol y a nuestras vidas porque podemos grabar. Ojo, Nacher, No hay luz. Pero yo me silencio para no molestar. En tu sistema respiratorio. No, ahí no hay luz, hay oscuridad. Vamos a hablar en el podcast de hoy de la previa de la Champions. Vamos a analizar ese enfrentamiento entre el Inter de Milán y el Fútbol Club Barcelona, las semis de la Champions en las que el Barça, bueno, pues quiere dar un pasito más para, ¿por qué no?, alcanzar ese añorado triplete por la afición blaugrana. También analizaremos de paso, ya que estamos un poquito, esa eliminatoria interesante entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, que puede ser importante de cara a precisamente saber, oye, pues cómo va a jugar y qué papeletas tiene cada uno de los equipos de ser el finalista, al que por qué no se podría enfrentar el Fútbol Club Barcelona. Tendremos también, por cierto, sorpresa al final de este podcast, porque ya sabéis que tenemos un objetivo de llegar a 75.000 suscriptores en YouTube. Estamos ahí. El objetivo es llegar antes de la final del Mundial de Clubes, y para ello tenemos un gran aliciente, que es Winnichus, el perro de Javier Nacher, participará en uno de nuestros podcasts, un perrete adorable, espectacular, un anciano prácticamente. Se ha hecho un chaval. Ese chavalín, vamos a tener un pequeño vídeo para que veáis el talento oculto que tiene el perro de Nacher y por la razón por la cual le traeremos al podcast si cumplimos ese objetivo de los 75.000. Nacher, Paula, ¿cómo estáis? Nacher, te veo sufriendo de lo más lindo. ¿No quieres un poquito de agua? Sí, si me das, sí. Hombre, sí, Venga, pues claro. si me dais agua, para sufrir menos. Pero estoy mejor que ayer, ¿eh? Ayer no tenía voz. Bueno, Me dormí una buena siesta y he dormido esta noche. Sensaciones después de ese apagón. Ayer nos pilló precisamente en mitad de la grabación de este episodio. Sí. Lo grabamos, pero fue un poco interruptus y hemos decidido grabarlo de nuevo. Sobre todo un poco por parte de compromiso de los que estuvieseis esperando este episodio el lunes y nos lo hemos podido dar, que sepáis que es por motivo de ese apagón que tuvimos y que hoy martes hemos hecho todo lo posible para recuperar la normalidad cuanto antes. La luz nos volvió a nuestras casas ayer a las 11 de la noche más o menos, y ni siquiera sabíamos si íbamos a poder venir a trabajar. Al final lo hemos hecho para, bueno, pues disgusto del equipo de A Bote Pronto. Hombre, por supuesto, el sindicato del trabajo estaba disgustado anoche, lógicamente, porque tocaba la de currar. Pues te tocaba. Y aprovechamos también, ya que estamos, para volver a hacer las menciones que hicimos ayer. Enhorabuena a la Europa por ascender a Primera Federación. Espérate, que el retorno. Aplausos a la Europa, por favor. Aplausos, porque ha llegado a Primera Federación. A ver si llega el San Andreu también y siguen manteniendo ese super derbi en Primera Federación. Y aprovecho para darle las gracias a todos nuestros suscriptores colombianos que me ayudaron mucho en mi viaje a Colombia, Eddie, Santiago, en fin, todos los que me ayudaron mucho por redes sociales. Gracias a todos, sois la mejor comunidad que hay en YouTube España y te diría ya que mundial, porque ya estamos cruzando fronteras. Antes de ir a esa Champions, que ese partidazo que se viene va a ser espectacular entre el Inter y el Barça, unas semifinales muy guapas las dos, la verdad, pero antes de ir ahí, un poco experiencia con el apagón. La verdad que ayer nos pilló trabajando, no se pudo hacer la de trabajar. No. Quedaba o bar o irte a casa. Y jugamos las dos. Jugamos las dos, no había mucho más. Y algunos pudieron volver a casa. Sí. En el caso de Paula, claro, a ti sin Google Maps y sin nada que te indicase, se te complicó un poco. Me he dado cuenta de que yo soy una persona, o sea, tan vulnerable en cualquier situación que no sea tener un teléfono móvil, yo fatal. 3 horas caminando, llevo una vida muy sedentaria, esta es mi conclusión. Se me hizo duro, pero bueno, bien, supimos llegar. A mi casa no, esto es verdad, pero… Claro, bueno. Aquí vamos a contar una pequeña intrahistoria y ya vamos con el fútbol. Paula, tú, claro, no has podido dormir en casa porque además te pillaba un poco más lejos y has tenido que recurrir ahí a un amigo que te ha hecho un hueco en el sofá, con la mala suerte que además también has tenido que tirar igual de ropa ajena, ¿no? Estaba yo en Madrid Río, Esto es increíble. Claro, yo uso 4 cosas de ropa. Esta evidentemente no es una habitual. Entonces, no, yo de repente te he visto lo primero que me has dicho. Harder worker in the room y digo, no es Paula. No es Paula. No le veo, este no es tu estilo. Algo ha pasado. No es tu estilo. Pues esto es de Íñigo, aquí donde lo veis. Estaba yo paseando con él en Madrid-Río y digo, madre mía, menudo bicho tengo ahí, Íñigo, quítamelo. Y era una mierda de pájaro. No. Me cagó un pájaro. Cagallón. Claro, y luego tengo mi amigo donde me quedaba que mide 2 metros. Y dije, esto es complicado. O sea, ayer, pensad que si algún día tenéis un mal día, ayer hubo apagón en España, sin electricidad, Paula no sabía volver a casa, se le cagó un pájaro, tuvo que dejar una sudadera a Íñigo y estamos aquí.
para hablar de las semifinales de la Champions. Antes de hablar del Barça, vamos a hablar de ese Arsenal-Paris Saint-Germain. Eliminatoria molona. Yo creo que un poco como anécdota, lo comentábamos ayer en ese podcast Interruptus que grabamos y que no se ha emitido, para los pocos que lo vieron en directo, que para mí es una gran muestra de que la fase de liguilla ya te da un pequeño anticipo de lo que se viene y probablemente es algo que se cumplirá en las próximas ediciones, ¿no? En estas semifinales han llegado Arsenal, Paris Saint-Germain, Barça e Inter. Quitando el Paris Saint-Germain, que sufrió mucho en la liguilla porque tenía el peor de todos los calendarios, Arsenal, Barça e Inter eran tres de los mejores equipos en la fase regular. El único que falta aquí es el Liverpool, al que precisamente ha eliminado el Paris Saint-Germain. Así que un poco la lógica te dice que a estas semifinales han llegado los mejores equipos. En ese Arsenal Paris Saint-Germain, además, doble aliciente el hecho de que todos van a ir, los dos equipos, a tumba abierta en ese enfrentamiento porque ya no tienen nada por lo que preocuparse en sus competiciones nacionales. El Paris Saint-Germain es campeón matemáticamente de la Liga, es también campeón de Copa y el Arsenal ya prácticamente tiene cerrada su segunda posición en la Premier después de que ya el Liverpool sea campeón matemáticamente de la Premier y tampoco tiene nada que pelear por las copas. Por lo tanto, los dos equipos van a ir al 100% y yo creo que sobre todo chicos, es un duelo de entrenadores, ¿no? Arteta contra Luis Enrique. Sí, sobre todo de dos equipos que se utilizan mucho este término, ¿no? De equipos de autor, de entrenadores que se nota que, bueno, que tienen detrás de cada equipo su táctica, su idea de estilo de juego y sobre todo de dos entrenadores que yo creo que a nivel táctico nos tienen que dejar cosas muy interesantes. Luis Enrique siempre lo conocemos como en este tipo de partidos suele planificar algo con lo que sorprender. Dembélé en su momento cuando lo usó de falso 9, Arteta más de lo mismo porque está probablemente en su partido más importante como entrenador del Arsenal, incluso como de su carrera, así que sobre todo un partido que yo creo que es muy bonito, que a mí me parece más igualado de lo que a priori podría aparentar. ¿De quién sois más? ¿De Arteta o de Luis Enrique? Hombre, de Lucho. Yo también. Sí. Creo que aquí somos tres de Luis Enrique, sin desmerecer a Arteta, que me parece que ha hecho un trabajazo en el Arsenal, que muchas veces es un poco desmerecido porque nunca ha ganado muchos títulos, más de los que ganó al principio. Ya sería el tercer año si lo consigue que se queda segundo en la Premier League, que teniendo en cuenta el nivelazo que hay en la Premier League, ya es mucho decir, ¿eh? Me parece que es una locura y que habla muy bien del equipo que ha montado. Pero yo también soy un poquito más de Luis Enrique y sobre todo yo creo que, como decía Paula, aquí el que se la juega… Bueno, se la juegan mucho los dos, ¿no? Por un lado Arteta, por esa deuda histórica que tiene con Europa, que el Arsenal no había sido un equipo competitivo en Europa hasta ahora y poder llegar otra vez a una final de Champions sería todo un hito, prácticamente igualando ahí los máximos hitos de Wenger en la Champions en su momento. Evidentemente le quedaría mucho en Liga. Y por parte de Luis Enrique… es un poco también esa eterna deuda de poder demostrar que él es capaz, sin un Barça como el que tuvo, de también poder llevar a otro equipo a una Champions. Además, un equipo muy hecho a su medida. El Paris Saint-Germain ha abandonado un estilo de hacer las cosas a través de estrellas, a través de los Messi, Mbappé, Neymar y poniendo a Luis Enrique en el centro. Y yo creo que pues, los dos tienen un poco una gran oportunidad de reivindicarse y ponerse un poco en el panorama de los grandísimos entrenadores que ya lo están en la actualidad. ¿Tú cómo lo ves, Nacher, el enfrentamiento? Yo creo que va a ser un partido parecido a la eliminatoria que fue el PSG-Liverpool, o sea, una eliminatoria brutal, súper atractiva. Ojalá lo sea. Y mi único miedo es que, pues un poco lo que comentabais, que la pizarra prevalezca demasiado sobre el talento de los futbolistas, que en este caso no lo creo, porque me parece que el PSG de Luis Enrique es un equipo con muchos futbolistas muy individuales, que se les da mucha libertad para ser creativos y ser diferenciales, entonces no me da demasiado ese miedo. Sí que, siendo una eliminatoria de 180 minutos, que el Arsenal, que puede pecar un poco más de tener menos ese talento individual, que lo tienen futbolistas como Saka, pero que me parece que se plasma mejor en el PSG y me da miedo que a esos 180 minutos quiera plantear una eliminatoria que le beneficie al Arsenal y sea menos atractiva para el espectador medio, pero que lo entendería obviamente porque se está jugando una final. Yo creo que no va a ser un despiporre como podríamos ver en algunos octavos, pero yo no creo que sea una semifinal aburrida, ¿eh? Yo veo a dos entrenadores, cada uno con sus planteamientos muy valientes. Veo que son dos equipos que se van a buscar en la presión a todo campo, que va a haber opciones, que va a haber espacios, que va a haber ocasiones. No me imagino, por ejemplo, esa eliminatoria que vivimos entre Real Madrid y Atleti de ritmo lento, pesado, muy pocas ocasiones, poco fútbol, mucha traba, mucha falta. Yo creo que aquí todo lo contrario, va a haber mucho ritmo. Quizás va a ser un partido muy parejo, porque ahora hablaremos de porcentajes, pero lo veo muy, muy parejo y yo creo que está un poco por ahí. Las bajas son claves.
sobre todo en el Arsenal, porque de larga duración, ya confirmados prácticamente que no van a contar con ningún tipo de minuto en esta eliminatoria, tenemos a Gabriel Jesús, Magalhães, Tomiyasu, Jorginho y Havertz. La única incógnita es ver si Havertz podría llegar, quizás no sea a la vuelta, a la ida parece prácticamente descartado, pero ahí ya van un montón de bajas, los dos delanteros titulares, un par de defensas, un centrocampista con un rol, bueno, pues un poco más secundario, pero también importante. Y luego dudas sobre su posible o no participación están las de Calafiori, Ben White y Mikel Merino. Mikel Merino fundamental porque es prácticamente el único 9, muy entre comillas, que tiene Arteta sano, y luego Calafiori y Ben White, pues bueno, para entrar ya sea como centrales o como laterales podría ser otra opción interesante, Paula. Sí, sobre todo más dudas con quién hará de ese rol de 9 en caso de que Mikel Merino no llegue. Yo creo que también es de valorar que el Arsenal llega en un gran momento cuando no le han acompañado las lesiones, porque ciertamente se ha tenido que reinventar, sobre todo en esa parte ofensiva con la baja de Havertz, y es un poco la duda en un Arsenal que yo sí que creo aquí, en función de lo que decía Javi, que creo que el Arsenal, siendo ya en el Emirates, donde es tan fuerte, creo que le interesa, aunque sea, sacar algo de ventaja, ¿no? No veo a un Arsenal que intente guardarse un 0-0 para ir a la vuelta frente al PSG en su campo, porque creo que no le interesa y que sabe que en la ida es donde debe, sobre todo, sacar esa ventaja. El Parque de los Príncipes es un campo horrible para tener una vuelta porque es muy tenso, genera un clima dificilísimo para los equipos que lo visitan y le favorece mucho al Paris Saint-Germain en ese factor campo. Por lo tanto, el Arsenal tendrá que ser un poco menos especulativo en la ida y tratar de llevarse un resultado con una mínima ventaja. De ahí que yo creo que la eliminatoria va a estar un poco más abierta porque al Arsenal no creo que le convenga tanto un 0-0 y en la vuelta vamos a ver qué pasa. Así que yo creo que por ahí puede haber opciones. Por parte del Paris Saint-Germain, tú que decías que es más de Luis Enrique Nacher, ojo a la temporada que puede hacer Luis Enrique porque ya lleva 2 títulos, tiene opción de hacer triplete, sería su segundo triplete como entrenador, si lo consigue, está a 3 partidos de conseguirlo. Y tiene un equipo que por momentos ha sido de los más en forma de la competición. Ha sufrido contra todo el mundo, sufrió contra el Liverpool, como es lógico, y sufrió contra el Aston Villa en la vuelta, que estuvo a nada del partido de irse mínimo a la prórroga. Así que no sé cómo ves tú al Paris Saint-Germain, que no tiene bajas reseñables y no tiene, por supuesto, ningún tipo de compromiso nacional que le distraiga. Va a ir con todo a estos 2 partidos. Sí, estaba confirmando porque hay 2 copas en Francia, pero la otra no está en disposición de ganarla, o sea que es la final contra el Reims en el 24 de mayo, o sea que sí está en disposición de ganar un triplete donde es claramente favorito. Equipo vecino, por cierto, es una ciudad que está muy cerca de París. Yo creo que, o sea, yo tuve un break con Luis Enrique en el Mundial 2022. Cambié claramente mi opinión con él. Me parece que se fue demasiado duro y fue muy vilipendiado en este país con él cuando hizo cosas interesantes. Hay cosas que yo sigo defendiendo que no. Pero me sigue pareciendo un entrenador espectacular, que creo que lo ha demostrado, que creo que ha tenido contextos más difíciles que yo creo que le siguen pesando para la opinión general, como puede ser el caso de la Roma o el Celta, pero que luego realmente en la selección el balance yo creo que es positivo si lo ves a todos los años que estuvo, en el Barça ni hablemos y ahora en el PSG creo que hay pocas dudas. Es la eterna deuda, lo debatimos un poco en un podcast sobre dónde estaría Luis Enrique, top entrenadores y tal, es la eterna deuda de que luego una terminado de cristalizar ninguno de sus proyectos que no sea el Barça, y en el Barça siempre le ponen el asterisco de jugabas muy bien, pero tenías a Suárez, Neymar y Messi en su prime jugando arriba y por lo tanto casi que ganaban solos. Yo creo que en este equipo ya se ve que se han quitado a todas las estrellas del medio, le han traído un poco lo que él ha pedido, no por poca pasta, también hay que decirlo, o sea, el Paris Saint-Germain ha invertido una locura en mercados de fichajes, muchas veces haciendo también trampitas con el tema económico, la UEFA bien lo sabe, pero ahí están con un equipo que, oye, pues por ejemplo, Vitinha, yo creo que con ningún entrenador como con Luis Enrique había jugado así, esto es más que evidente. Así que, bueno, porcentajes, muchachos. ¿Cómo veis la eliminatoria? Porcentajes para el Arsenal Paris Saint-Germain. Nacher. 65-35. 65 para el PSG. Ha subido, ¿no? PSG, no. Después del Ayer no podcast, así como... Sí, lo dijimos. Creo que dijiste 60-40. Bueno, 60-40, pues sí, estoy más confiante todavía. 65-35. El apagón me ha dado un 5% más. Ha subido la fe en Lucho. Confío mucho Paula? en Lucho. Yo 55 PSG, 45 Arsenal. Bueno, es que dar... La tibieza ahí está. Sí, yo estoy ahí. 51-49, nadie quiere jugarla. No la quiero jugar. 50-50. Sí que es de... Pero vamos, a mí me parece como muchísimo un 60-40 para el Paris Saint-Germain por el tema de que la vuelta es en su casa y porque le he visto
a tramos jugar mejor y sobre todo por las bajas. Yo creo que si el Arsenal tuviese a todos sus efectivos en el campo, sería un rival muy a tener en cuenta. Pero bueno, con todas estas bajas que tiene, pues evidentemente tienen menos recursos en el banquillo, menos brillantez individual, como bien decía Nacher. Así que bueno, veremos, pero yo la veo una eliminatoria parejísima y que va a estar bastante chula, yo creo, para el espectador neutral, como somos nosotros en España. Antes de ir al Barça, os recordamos que estrenamos hace nada un capítulo nuevo de 10 goles, en este caso con Jaime Gavilán, un auténtico crack que ya sabéis, formado en la cantera del Valencia junto con Silva y Albiol, una zurda de locos. Que además es un tío majísimo, Paula, coincidimos con él en persona, un tío guapo, majo, juega bien al fútbol. Y además de Benimaclet, Juan, todo esto es un... Da un poco de rabia, es típica persona que da un poco de rabia porque todo lo hace bien, pero la verdad que fue una experiencia súper chula. En el 10 goles sabéis que hacemos el reto de los 10 goles, que es chutar desde la frontal del área, y tienen el objetivo de marcar 10 goles en el mínimo número de disparos posibles. El récord hasta ahora estaba en Ilie con 25 disparos, 10 goles. Lo superó o no lo superó Gavilán. Los que ya lo hayáis visto ya sabréis lo que ha pasado, pero los que no, pues os dejamos un pequeño anticipo para que veáis cómo se las gasta el bueno Top de 3 goles de Gavilán en el reto 10 goles. Ahí está. De palo a palo y te la clavo porque me toca. No está mal, la estatua de Juanan. Dale like por la estatua de Juanan. Y síguenos. Pobre Top Juanan, 2. Venga. Classic Escuadra Style. Y esta última es increíble. Es que el último le da a la parte de atrás de la escuadra. Y con todos ustedes el top 1. Está en riesgo. ¿Vale? Entiendo lo tu que asombro, suena no pero es el cierra la palo. boca y dale like. Lo que suena puede no haber es sido el palo. mejor gol que hemos visto. Es la Hasta parte que hay no- detrás para sujetar la red, insisto. O sea, una locura. Una zurda increíble. Es increíble. Yo meto ese gol y lo subo a todas mis redes sociales. Además, típico humilde que vino y dijo: nah, estoy fatal, estoy súper tieso, no le pego ni a un bote. El otro día en el entrenamiento, porque él entrena equipos de categorías inferiores, no metí ni una, no sé qué. Y bueno, luego ya veréis, ¿superó o no superó a Ilie? Vais a YouTube y lo veis que está por ahí el episodio. Barça-Inter. ¿Cómo veis al Barça de cara a esta eliminatoria? La Copa es, desde luego, un chute de energía, un chute de optimismo y de euforia, un poco la confirmación de que aquí no solo hay un buen equipo, sino un equipo ya con capacidad de ser campeón y de pelear, pese a cuando no está jugando su fútbol más brillante, de sacar esa garra y ese carácter, pero también vienen de jugar una prórroga el sábado, bastantes minutos, mucha carga física, algunas lesiones importantes. ¿Cómo veis al Barça de cara a esta eliminatoria contra el siempre incómodo Inter? ¿Favorito? Sí. Salvo que pase algo sorprendente el miércoles. Yo creo que es favorito. Yo creo que, claro, no hay Yo no lo veo tan favorito. Yo creo que no hay grandísimos favoritos en claro. la Champions en semifinales. Pero si tuviésemos que elegir a uno en cada eliminatoria, las sensaciones de la temporada nos dicen que los favoritos son el Paris Saint-Germain y el Barça, ¿no? Sí. Esto estamos todos de acuerdo. Son los equipos que han rayado más tiempo la perfección o la brillantez durante la temporada, los que menos síntomas de caer se han tenido. Y yo creo que los equipos más completos a nivel de todas las líneas, a nivel de juego, a nivel de cosas que hacen con y sin balón. No creo que estemos descubriendo gran cosa. La duda es lo que tú dices, que se pueda ver muy afectado por esa prórroga que jugó y por un equipo, que ahora lo comentaremos, pero que ahora mismo llega al partido mal, como es el Inter. Llega bastante mal al encuentro. Vamos a hablar primero del Barça. Lo decíamos, campeón de Copa. Mostró en esa eliminatoria, bueno, en esa competición, en esa final, ya histórica, yo creo, una de las mejores finales de Copa que se recuerdan en los últimos años, con prórroga, con intensidad, con emoción. Mostró capacidad competitiva, jugó muy bien los primeros 30 minutos, luego se le complicó un poco, pero pese a la adversidad supo sacar su mejor cara y seguir vivo en el partido, que es algo que hemos visto repetidamente en el Barça, contra el Celta el otro día remontando, contra el Atleti en Liga remontó, contra el Benfica en Champions remontó, ha aguantado resultados adversos cuando le ha hecho falta, y yo creo que Paula no llega en un momento brillante de la temporada, porque ha habido partidos que han generado algún poquito de dudas, el partido contra el Leganés, el mencionado contra el Celta, el que pierde contra el Borussia Dortmund, que es el único que ha perdido en todo el 2025. No llega en un momento, digamos, brillante de la temporada,
pero sí en un momento muy sólido y muy competitivo. Sí, pero sobre todo porque recordemos que el techo de este Barça que le hemos visto es muy alto, ¿no? Ciertamente. Entonces, bueno, sí que es verdad que igual no es esos primeros meses del 2025 con ese juego que nos gustó tanto, pero aún así tenemos un equipo que, pese a no tener eso, está sabiendo competir y sobre todo que anímicamente da la sensación de que a este Barça, aunque le golpees, tiene las armas y tiene los argumentos para ya no caer anímicamente, sino además yo creo que devolverte el golpe y seguir metido en el partido, que yo creo que eso es lo más importante y lo que más se le puede atribuir. Lo vemos en la foto que tenemos ahí en pantalla, ¿eh? El tiburón. Ferran Torres señalándose la cabeza y diciendo, está todo aquí dentro, está todo aquí dentro. Y quizás está todo también en este hombre, porque una de las principales dudas del Barça es quién va a llegar y quién no a esta eliminatoria. Tiene todo el equipo sano, con la salvedad de Bernal y Casado, que ya sabéis que están descartados prácticamente para toda la temporada. Balde, que es seria duda para ver si llega o no llega a la ida. Parece ser que apunta más a la vuelta que a la ida, pero ya veremos. Y luego Lewandowski, que también será duda de pues si va a poder llegar a participar en esta eliminatoria. Para la ida parece prácticamente descartado. 2 bajas que no sé qué importancia le dais, sobre todo con lo visto en la final de Copa. ¿Cuál es más importante para el Barça y un poco cuál veis que sería más importante que vuelva? Hombre, yo creo que al final la de Lewandowski siempre es la baja más llamativa, sobre todo por lo que es a nivel de olfato goleador para el Barça, a nivel de estar presencia en área, pero tampoco me preocuparía porque para mí la imagen y la versión de este Ferran es la mejor de toda la temporada, prácticamente. Seguro. Sobre todo un jugador que, por características es muy distintas a Lewandowski, pero que hablamos siempre que tiene también ese gol, esa capacidad, la oportunidad que dices tú, Juan, y sobre todo un delantero que siempre está con esa movilidad, con esos desmarques, esas rupturas, distinto a lo que Lewandowski también es mejor en presión que Lewandowski. Te propone, pero que yo creo que para el estilo de juego del Barça sabe encajar muy bien. Sí, yo creo que claramente la de Lewandowski, porque al final, Gerard Martí yo creo que dio una buena versión en la final de Copa, creo que sin llegar a ser lo que es Balde, creo que suple bastante bien, que tiene ahí un lateral de garantía el FC Barcelona para competir, pero creo que la diferencia evidentemente es en el pozo de un equipo, de un jugador y otro. Lewandowski ha jugado este tipo de partidos miles de veces como titular, contra una defensa muy experimentada y de las mejores de Europa, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, del Inter. Y lo que decía Paula, aunque sea solo por esa presencia dentro del área, ese obligar a estar pendiente de él porque es Robert Lewandowski, cargar el área, yo creo que ahí sí que Lewandowski es mejor que Ferran Torres. Yo creo que ahí el Barça, pues evidentemente pierde un eslabón importante, pero la versión de Ferran, desde luego que si nos hubieran preguntado en septiembre quién iba a ser el delantero suplente de Lewandowski, todos hubiésemos dicho Pau Víctor, y lo cierto es que es Ferran Torres. Eso es así, y yo lo único que tengo dudas es no me pareció un partido malo de Gerard Martín, pero sí me parece que de las 2 bajas es la que claramente tiene un peor suplente, ¿no? Porque Ferran me parece que desentona menos. Es verdad que te cambia el registro porque es un delantero diferente y es mucho peor jugando de espaldas, es mucho peor peleando contra los centrales en duelos individuales, es peor en espacio reducido, es peor rematador al primer toque, pero en general es mejor al espacio, mejor presionando, mejor haciendo desmarques de ruptura. Por lo tanto, te da un registro diferente como delantero, ¿no? Sí. En el caso del lateral izquierdo, yo sí que vi que ahí el Madrid quizás forzó un poquito al Barça a jugar por izquierda, y el Barça, cuando le llegaba el balón a Gerard Martín, solía colapsar un poco, ¿no? Mucha pérdida, menos imaginación, le costaba fluir por ahí, cuando Balde es un futbolista que normalmente, sobre todo con su conducción, te ayuda mucho a salir de presión. Sí. Que esto es algo que vimos con el Madrid, que el Madrid presionaba al Barça y al Barça le costaba salir, y Balde es el típico que sorteando un par de rivales la puede romper. A mí me parece más clave la del lateral izquierdo, no porque Balde tenga más nivel que Lewandowski, sino por eso, porque el suplente me parece peor dentro de lo que es un Barça. Sí, yo creo que es la tarea que tiene pendiente de cara al año que viene el Barça. Ya veremos cómo quedan las cuentas, el fair play y todo lo que puede fichar el Barça, pero dar ese salto en la segunda línea para mantener ese nivel lo más cerca posible del 11 titular, que pues lo hemos visto con futbolistas, pues lo decías, como Gerard Martín, Héctor Ford, pues que son chavales de los que tiene que echar mano Flick por la situación del club, pero que evidentemente en una situación idílica pues habría pues un Digne de la vida y este tipo de futbolistas de primer nivel competitivo que estén ahí por si se lesiona el titular de nivel mundial. Y luego vamos a hablar del Inter, porque el Barça llega en un momento sólido a nivel competitivo, no tan brillante a nivel de juego, pero muy buen momento para el Barça. No tan buen momento para el Inter de Milán, que ha tenido un par de semanas horribilis,
horribili, que se diría en italiano, probablemente no, perdona a toda la gente que no pasa sepa nada. italiano. Nos escuchan mucho en Italia. Pero incluso dijo que estaba preocupado. Preoccupati, Simone Inzaghi, el malo de los Inzaghi jugando a fútbol, el bueno entrenando, que, bueno, pues yo creo que refleja un poco unas semanas en las que ha tenido 3 derrotas clave que le han supuesto quedarse un poco a la cola en los títulos nacionales. En la Copa quedó eliminado con un partido de vuelta sonrojante en las semifinales de la Copa de 0-3 en casa frente al Milan, que fue un palo que les dejó sin posibilidad de ganar la Copa y por lo tanto ese triplete que todavía estaba abierto. Eran los 3 equipos que estaban con opciones. Sobre todo que te meta un doblete Luka Jovic a estas alturas de la vida. Claro, no es una cosa que… de la que es difícil reponerse. Sí. O sea, al final, que te deje tu ex engañándote con tu mejor amigo, quizás es más fácil de superar que te metas un doblete. En este caso, igual es con tu mejor amigo y tu hermano, porque claro, es un doblete histórico de Luka Jovic. Sí, es una cosa como prácticamente insoportable. Y además con tu máximo rival enfrente. Claro. Y en tu casa. Ese fue un varapalo y luego en Liga encadenan 2 derrotas consecutivas contra el Bologna 0-1 y contra la Roma también por la mínima. Por lo tanto, bueno, pues eso les ha hecho perder el liderato en la Serie A, que ahora mismo pertenece al Napoli. Están a 3 puntos de distancia, por tanto… cosa de un partido, pero ahora el Inter está un poco pues en la cola a nivel nacional en la pelea por la Liga, fuera de la Copa, y en la Champions pues estará su gran esperanza. Hay que decir que este equipo ha sido muy competitivo en la Champions en años que a nivel nacional no se les estaba dando tan bien, o sea que es un poco… el Real Madrid de Italia, por así decirlo, ¿no? El Madrid, por ejemplo, en años que no estaba muy bien en Liga, en Champions iba como un auténtico cohete. Pero, Paula, mal momento del Inter, que además tiene alguna baja clave, como sobre todo es la de Marcos Thuram. No preocupati. O sea, yo creo que el Barça, si se confía por la mala racha… Qué dominio del italiano. Me ha dejado clavado. Podrías dirigir la Tagliatella si quisieras. ¿Qué la Tagliatella? Nada tiene sentido. En fin. Si el Barça se confía, yo creo que el error es confiarse en que por estas malas 2 semanas del Inter podamos ver una imagen de un Inter peor. Yo no lo creo. Son las semifinales de Champions. Yo creo que aquí no hay rendimientos que valgan y yo creo que seguiremos viendo una gran imagen de una eliminatoria que va a ser muy bonita además. La gran duda del Inter. Tiene varias dudas en la plantilla. En primer lugar, Zielinski, Dumfries y Carboni parecen descartados. Y las dudas son Thuram, que no ha jugado desde los cuartos, la vuelta contra el Bayern que se lesionó. Y ahí ha generado un poco debate en torno a quién es el que acompaña a Lautaro. Ya sabéis que el Inter juega con una formación muy característica, con 3 atrás y 2 delanteros. Lautaro y normalmente era Marcus Thuram, que está haciendo una buena temporada, que además es el delantero un poco que da más movilidad, que genera un poco más de desmarques al espacio, que cae más a banda, más que Lautaro. Y luego, pues bueno, los posibles apoyos o huecos que ha habido ahí, pues está Correa, que lo han probado, Arnautovic, que lo han probado, y luego está Taremi, que parece que cuenta un poquito menos para la dinámica del primer equipo. Ninguno de los 3 ha terminado de convencer y estará la duda de si fuerza para llegar o no, pero parece que tiene mala pinta, por lo menos para la ida. Y otra duda también es la de Pavard, otro futbolista importante en esa línea de 3, como uno de los 3 centrales, que salió con molestias del último partido, esa derrota frente al Bologna en la Serie A, derrota frente a la Roma, perdón, que le provocó la pérdida del liderato. No sé cómo veis esto y cuál es la alternativa que te convence más a ti, Paula, para la dupla. Yo entiendo que optará por Arnautovic, creo yo. A mí la de Thuram sí que me parece una baja muy sensible para el partido, además por lo que es para el equipo, por lo bien que se entiende con Lautaro, porque tienen una conexión en la que muchas veces Thuram, bueno, igual no tiene ese olfato goleador que sí que tiene Lautaro, pero tiene esa potencia, esa velocidad al espacio, esa capacidad de generar desmarques. Muchas veces el jugador que pelea el ganar esa primera jugada directa en largo para ya poder dejar al Inter que salga jugando, entonces sí que me parece que es una baja difícil de suplir. La temporada pasada fue héroe y villano, Arnautovic contra el Atlético de Madrid, que marcó el gol, pero falló 2 o 3 que cualquier delantero de élite debería mandar a la cazuela. Bueno, está en su etapa final, 36 años. Sí, yo creo que Arnautovic ni en su prime fue un delantero de decidir unas semifinales de la Champions. Ha sido un buen delantero, pero
yo creo que claramente tiene que asumir una responsabilidad que no necesariamente está pensado su rol para eso. Pero bueno, yo creo que el Inter cuando le ficha es en esa política de fichar jugadores con, libre, con la economía tan apretada y bueno, pues ha encontrado un futbolista que le ha dado cierto rendimiento, pero que en ningún caso se ha sentado como súper titular en esa delantera, que claramente es Marcus Thuram y Lautaro Martínez. Aquí sí que creo que compartiréis conmigo que da un poco de miedillo a ver si va a ser una eliminatoria fea por parte sobre todo del Inter, provocada, lógico, yo creo que lógico, pero yo creo que es un equipo que no es ultra defensivo, no es feo de ver porque normalmente domina los partidos, pero claro, en este tipo de eliminatoria igual sí que es un cambio en el registro de Inzaghi. Yo es que creo que el partido contra el Bayern, la eliminatoria contra el Bayern, ya es un muy buen anticipo de lo que vamos a ver, porque el Bayern es un equipo que más o menos quiere jugar a lo que quiere jugar el Barça, más dominio de balón, ser protagonista con pelota, tratar de robar rápido una vez que pierde el balón, embotellar al equipo contrario en su campo, etcétera. Y ya lo vimos con el Bayern que lo consiguió. O sea, por tramos en la eliminatoria consiguió encerrar al Inter. Y el Inter está cómodo en ese contexto. Es decir, no creo que sea un equipo que vaya a pelearle protagonismo al Barça, sino que encantado de la vida le cederá el protagonismo y le dirá, perfecto, yo trataré de aprovechar tus errores al contragolpe. Es un equipo eminentemente contragolpeador que ataca con poca gente, normalmente con sus dos carriles, los dos puntas y alguien que llega de segunda línea, tipo Mkhitaryan o perfiles de ese estilo, Çalhanoğlu, y a partir de ahí conceder poco, ¿no? Yo creo que es una eliminatoria en la que, lo comentábamos el otro día, sobre todo el Barça no va a poder permitirse cometer los errores que sí cometió contra el Dortmund, sobre todo en la vuelta, ese penalti de Chesney, ese mal despeje de Araujo. Ese tipo de errores en una eliminatoria que puede decidirse por un marcador corto te pueden condenar, y el Inter muy gustosamente los aprovechará y te echará de la Champions. Sí, no, es que yo creo que el Inter es una prueba tan difícil para el Barça porque es un equipo en el que, si decimos mucho, ¿no? El Barça tiene un juego colectivo muy importante, yo creo que el Inter es el otro gran ejemplo, ¿no? Es un equipo que además domina muy bien distintos registros. Puede plantearte una presión de 1 para 1 a intentar incomodar al Barça, como luego puede esperar atrás, intentar hacerse fuerte en un bloque más bajo, y luego sería la contra con 3-4 toques, porque luego en el centro del campo sí que tiene esos jugadores como Çalhanoğlu, como Varela, como para poder lanzar contraataques, que además se le da muy bien, se apoya mucho en juego exterior con los carrileros, por lo que yo creo que la principal fortaleza de Inter es esa, ¿no? Que es un equipo que domina muy bien distintos registros y que puede hacerle el daño al Barça de varias maneras. Sin duda, porque pensad, por ejemplo, que normalmente como lanza los contragolpes el Inter, muy resumidamente porque luego hay 1000 variables, pero es balón directo a los dos delanteros, pelean, ganan la segunda jugada, juegan de cara hacia uno de los lanzadores de los contragolpes, que son Çalhanoğlu o Varela, que tienen además muy buen pie para hacerlo. O Mkhitaryan, que ha resurgido de una forma increíble. Y entran desde segunda línea los dos carrileros que estaban defendiendo, pero entran corriendo desde atrás, que normalmente suelen ser… Pues, jugará, que finalizan muchas jugadas. Di Marco y Darmian van a ser en este caso, ¿no? Entonces, el problema para el Barça es que como defiende con la línea adelantada, es ese tipo de perfil de futbolista que le va a entrar desde atrás y que no va a caer en fuera de juego. Por lo tanto, si el Inter hace ese tipo de jugada, va a pillar al Barça parado, con la defensa súper adelante y con los carriles saliendo súper lanzados hacia adelante. Por eso digo que esta eliminatoria me parece… En la del Arsenal-Paris Saint-Germain hay dudas con respecto a quién va a tener la iniciativa, cómo va a ser el planteamiento, quién va a ser más valiente, si alguno se inventa algo para sorprender al otro. En esta yo creo que no va a haber sorpresas. O sea, un equipo va a querer dominar y el otro equipo le va a decir, perfecto, yo te espero y ojo, que siendo la ida en Montjuic, igual el Inter va por el 0-0, ¿eh? Claro, yo creo que tanto para el Arsenal como para el Barça, lo fundamental es tratar de sacar una ventaja que será mínima para llevarse a la vuelta, porque son dos campos difíciles, tanto el Parque de los Príncipes como el Giuseppe Meazza. Hemos dicho porcentajes para el Arsenal-Paris Saint-Germain, vamos a hacerlo también lo propio para el Barça-Inter, porque ahora tenemos… Ya para cerrar el podcast, una cosa espectacular, una cosa que os queríamos enseñar. Justo estábamos a punto de introducirla y se apagó. Llegó el apagón. Las élites. La electricidad en España. Élites. No interesaba. No. Quizás porque no le interesa a nadie. Pero. No. Sí. No, a Ceferín no le interesaba que se supiese ya el finalista de la Champions. Ceferín fue y cortó el cable gordo de la luz porque íbamos a hacer spoiler con respecto a cuál era el finalista
de esa eliminatoria del Barça-Inter. Vamos a verlo ahora, pero antes porcentajes. Paula, empiezas tú, que antes ha empezado Nacher, venga. 55 Barça, 45 Es unas hojas. Pero no es ser hojas, es que realmente es decir otra cosa. Estoy contigo. Yo es el que dije ayer antes del apagón. 55 Barça, 45 Inter. Ah, luego me dices. Pues no, pero yo lo dije ayer. Pues yo lo dije ayer. Está en Twitch. Yo 60-40, venga, pongo 60-40, un poquito más valiente. Veo favoritos al Paris Saint-Germain y al Barça les doy un 60-40, que es no ser un tibio, no ser un sojas, no ser un… en fin, una persona gris. ¿Me estás llamando gris, Juan? Sí, te lo he dicho. Sí. Técnicamente. Como grisáceo tirando a blanco. No, es blanco. Es blanco. Una persona… ¿Os acordáis del Pulpo Paul, Paula y Nacher? Hombre, claro. ¿Cómo olvidarlo? El Pulpo Paul, si os acordáis vosotros que nos estáis viendo y escuchando, era aquel pulpo que, sobre todo en el Mundial 2010, le ponían 2 opciones de comida con las banderas de cada uno de los equipos que se enfrentaban y acabó adivinando que España iba a ser campeona del mundo. Es correcto. Acabó adivinándolo. Nosotros no tenemos un pulpo, pero os hemos dicho que para el objetivo 75.000… Joder. Vamos a traer a Winichus, es increíble, el perro de Nacher, sí. a un podcast. Y diréis, ¿qué vais a hacer con un perro? Un podcast de 50 minutos. Pues es que el perro tiene un talento… No cualquier perro. No es cualquier perro. El perro no es cualquier perro. Winichus es el perro vidente y vais a ver lo que tiene preparados para estas semifinales Barça-Inter. La predicción de Winichus. Bienvenidos a la primera edición de Winnie, el perro adivino. Aquí tenemos el bueno de Winichus, que ya lo conocéis muchos en el canal. En el día de hoy va a intentar adivinar quién pasará a la final de la Champions League entre el Inter de Milán y el Fútbol Club Barcelona. La dinámica es muy sencilla, van a tener 2 cuencos, cada uno con la misma cantidad de premio, es decir, poco, porque si no se me pone el botón del bueno de Winnie. Y el primer cuenco que decida comerse la comida va a ser el ganador. Ese equipo pasará a la final, así que muy atentos todos. Venga, se viene Winnie, ojo, el perro adivino. El perro vidente, Mira. Sí, quiero. Aquí están las 2 unidades de comida. Mira, uno en cada cuenco, los 2 cuencos. Ahí va, Ahí va el perro vidente. Yo no sé el resultado. Y ahí está la elección con la Winnicam. ¿Quién será el finalista de la Champions? Winnie. ¿Quién será el finalista de la Champions? Cuencos preparados. Winnie la Winnicam. La Winnicam. Las pantuflas de Nacher. ¿Quién será el finalista de la Champions? ¡Que entre Winnie! Vamos, Winichus, ¡Oh, no! ¡Pasa el Inter! ¡Pasa el Inter! Es un perro madridista. Lo he tenido claro. Y es que se come la cosa. Pero el finalista de la Champions, señoras y señores, según Winichus Jr., es el Inter de Milán. Aplausos, ¿no? Bravo. El mejor. Oye, qué traición, macho. Yo esperaba pero que… ha ido disparado, No ha dudado, Ha ido por el Inter como una bala. También te digo, a los 2 segundos de que se haya comido lo del Inter, se ha comido la del Barça. Ya avisé, se iba a comer los 2. La clave es el que elige primero. A ver, es que está igualado. Claro. Si no estuviera igualado, igual mira el otro cuenco y no… Nos has eliminado al único español que nos queda en la Champions. Esto ha sido así. En fin, si queréis ver a Winichus haciendo una ola loca de predicciones en un podcast nuestro de quién va a ser el próximo Balón de Oro, cosas personales que queráis vosotros, si vuestro crush se va a convertir en vuestra pareja, si yo qué sé, lo que queráis, va a haber un día especial, pero tenemos que llegar a ese objetivo de 75.000. Y dejadnos por ahí en comentarios próximas predicciones que queréis que haga el perro vidente, Winichus, el perro vidente. ¿Quién va a ganar la Europa League? ¿Quién va a ganar la Conference League? ¿Quién va a entrar en Champions? Si el Betis o el Villarreal. En fin, hay un montón de predicciones. Me lo va a engordar el perro al final, claro. Hombre, una por podcast. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Tranquilamente. Con esto, espectacular el perro Winichus, A mí me ha encantado. Yo es que estoy enamorada de ese perro, Javi. No lo esperabais, En fin, bueno, Winichus, por esto Ceferín cortó el cable gordo de la electricidad a España, pero no nos han podido silenciar. Vamos al barro. El barro hoy lo trae el ya conocido como dueño de Winichus, ese sí, Javier Nacher. ¿Qué nos traes para el día de hoy? Se hizo muy viral una imagen en la final de Copa, que no sé si la visteis, que os la pongo ahora mismo. Creo que es la sacó Jorge Picón de relevo.
y bueno, en la que se veía en la grada de prensa más o menos la diferencia de los analistas del Barça y del Real Madrid, en la que había 7 analistas del FC Barcelona con 4 ordenadores propios, cámaras y tal, y básicamente en el Real Madrid había 2 chavales con su portátil analizando el partido. Entonces, bueno, se hizo viral sobre todo porque es verdad que al principio de temporada Ancelotti pidió que se añadiese al menos un analista táctico más a su staff y el club le dijo que no había dinero para eso, que es curioso, viendo que la situación económica de un club y otro, el Barça tiene 7 y el Real Madrid tiene a 2 chavales con su portátil ahí haciéndose un fornite mientras el partido. Entonces, yo tengo muchas preguntas sobre esto. ¿Creéis que es tan clave en un equipo de fútbol de esta dimensión Barça-Madrid tener más analistas, menos, y marca realmente la diferencia en el fútbol moderno? Y 2, mi reflexión es, caramba, qué injustos es a veces con Carlo Ancelotti cuando pide un chaval que no sé, que puede cobrar un quinto analista del Real Madrid en cuerpo técnico. Sí, comparado con lo que cobra sobre todo Mbappé. Sí, 100.000 euros al año brutos, pongamos, 120.000, no lo sé, que para Real Madrid es lo que factura en 2 horas, básicamente. Y no sé si. Por eso digo que a mí me parece muy llamativo y no sé cuánto pensáis vosotros que esto puede marcar la diferencia en un club como el Madrid o el Barça. O sea, bueno, aquí la única analista titulada es Paula Carbonell. Piensa una cosa, nosotros como a bote pronto, que facturaremos 1.050 veces menos que el Real Madrid al año, tenemos un analista menos que el Real Madrid. Eso es. Esto analista de bote pronto, Paula Carbonell. Por favor. Yo recojo lo que dice Javi de que injustos a veces con Ancelotti, ¿no? Me parece un tuit muy ventajista. La temporada pasada, solamente cuando Ancelotti ganó la Champions, nadie sacaría esta imagen y cuestionaría cómo trabajaba Ancelotti, ¿no? Que yo creo que siempre ha funcionado. Dicho esto, pues es como todo. Yo entiendo que cuanto más gente tengas trabajando, o sobre todo especializada en algo, porque muchas veces los analistas ya no es una persona que analiza el partido y ya está, sino que hay analistas especializados en una función en concreto, ¿no? En cómo es un equipo en transición, en cómo es el juego defensivo de tal equipo, el cómo tal. Entonces, bueno, pues siempre cuanta más gente tengas, yo creo que siempre tendrás un mejor trabajo. Ahora, para mí Ancelotti, si le ha funcionado esto, no seré yo quien le diga a Ancelotti es que tu fallo es que te faltan analistas. Bueno, es que yo creo que es la duda de si le ha funcionado, porque todas las... O sea, a mí me hace ver un poco lo que hemos comentado alguna vez por encima de, no sé, que da la sensación que el Real Madrid últimamente está como un poco pasota con el ámbito deportivo del club, o sea, entre las lesiones que ha tenido y detalles como estos que yo entiendo que tendrán un impacto menor de lo que puede ser pues fichar un central o un lateral derecho, pero que ya son como muchas dejaciones que se empiezan a ver en el Real Madrid, que no quiero quitarle ni mucho menos el meritazo que tiene al Barça la temporada que está haciendo, pero que es un poco incomprensible con la dimensión de club que es el Real Madrid. Claro, yo creo que esta situación ilustra varias cosas. Yo creo que por un lado ilustra todo lo que no sabemos detrás de un staff técnico. Correcto. O de las decisiones de un entrenador, ¿no? Al final, en el fútbol se suele simplificar, como se hacía antes, con si algo va mal, cambia el entrenador. Pero realmente en clubes como, por ejemplo, el Manchester United, que ha sido una trituradora de entrenadores en los últimos años, se ejemplifica muy bien cómo el entrenador solo es una pieza más dentro de un engranaje cada vez más grande y más complejo, que es el fútbol moderno, y que todo tiene que funcionar en sintonía, ¿no? Hace 20, 30 años, un Ferguson de la vida, que es un loco privilegiado, con una mente que comprende el fútbol en una visión total, o Wenger, que eran gente que entraba a la oficina a las 8 de la mañana y se iba el último del estadio. Eso ya no existe, ¿no? Hoy en día los clubes se han modernizado muchísimo y el que se adapta progresa y el que no se adapta se queda. Entonces yo creo que eso primero lo que nos ilustra es cómo hay muchas más historias detrás que no conocemos, y en el caso de Ancelotti yo creo que sobre todo hay una historia de todo lo que el Madrid no le ha dado para competir a Ancelotti durante muchos años, ¿no? Ya la temporada pasada ganó la Champions y la Liga con grandes carencias en la plantilla, porque se sabía que había varias lesiones por ahí de larga duración, y oye, el tío la solventó con mucha elegancia. Este año no ha sido capaz, y todas las culpas le van a él, pero realmente, como tú decías, Nacher, es una situación prolongada en el tiempo. Claro. Y luego, sobre si influye esto o no en el fútbol, yo creo que la mejor cosa es mirar la liga donde hay más inversión económica, que es la Premier, y ver cómo está la clasificación. Ves que hay equipos como el Tottenham o como el Manchester United que llevan dando bandazos un montón de años a golpe de entrenador, a golpe de inversiones en plantilla, sin tener muy claro cuál es el plan de club, es decir, qué es lo que quiere ser tu club. Y están en la cola.
Realmente no han peleado por la permanencia porque hay 3 equipos a un nivel muy, muy lejos del resto. Pero si no, estarían incluso peleando por la permanencia. Y en cambio ves otra serie de clubes que no deberían estar ahí y en cambio están. Como por ejemplo el Brentford, que es un equipo que por presupuesto, por infraestructura, por la lógica del fútbol, no debería estar ahí. ¿Cómo ha llegado el Brentford ahí? Siendo más inteligente que el resto de clubes en todo, absolutamente en todo. Desde el cocinero, al que lo tendrán seleccionado con muchísima más profesionalidad que los demás, hasta los fisios, el tratamiento que hacen del mercado de fichajes, el staff técnico, etcétera. Eso en el Barça se ha visto. Para mí, una de las grandes carencias de Xavi como entrenador era su staff, que era un staff corto y lleno de gente infrapreparada que era un poco su círculo cercano. Para mí es una de las grandes carencias de Laporta como directivo, que tiene muchísimas virtudes, es un tío que desvía muy bien la atención cuando hace falta, que tiene muy buena dialéctica, que sabe arrastrar a la gente emocionalmente, que es súper importante para un presidente del Barça, pero que luego a nivel de staff hay mucha gente muy válida alrededor de Laporta que se ha ido, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol se ha modernizado, quien se moderniza va para adelante y quien no se queda atrás. Y esto no es una pijada. Los analistas no es una pijada moderna del fútbol, es una cosa necesaria y quien lo tenga progresará y quien no, pero no en una temporada, sino en 10 años vista. Bueno, es que recogiendo esto que decías, ponías el ejemplo del Brentford, que creo que era de la Premier uno de los primeros equipos que más apostó por todo el tema del Big Data, del tratamiento de datos, de fichar o no fichar en función de lo que los números te decían, y al final esto te indica que el fútbol va a cabeza a una especialización mucho más concreta, donde necesitas más manos y necesitas más gente. Ponías el caso del Barça, por ejemplo, la preparación física. Mira hasta qué punto te puede influir en tu equipo y en tu staff el cómo tú afrontes una preparación física, pues con el análisis, con el scouting, el tener más gente mandada a distintos puntos, todo esto claro que hace. Y eso para mí no tiene que ser una cuestión del entrenador que lo traiga el entrenador consigo, tiene que ser una cuestión de club. Yo te pongo a tantos analistas, yo pongo a tantos en que el Barça lo ha hecho este año, por reconocérselo también a Laporta, que fichó todo el staff técnico antes de que llegase Hansi Flick. Totalmente, y me parece una de las grandes decisiones, ¿no? Y por eso el Barça ha mejorado tanto, porque se ha rodeado de gente que está especializada. Hoy en día el rol de entrenador ya está mucho más reducido a una cuestión de gestión de grupo, ¿no? Pues delegan muchas más cosas, ¿no? Hay un entrenador de porteros, un analista, un tal. Y el entrenador, hay muchas veces que hablas con gente y te dicen, no, es que el entrenador casi ni dirige los entrenamientos ya. Está un poco supervisando todo. Y luego, pues poniendo la cara por el club, que también es su rol. Es que luego lo reducimos muchas veces a, no, es que claro, a Ancelotti lo han fichado a Tchouaméni, Mbappé y no sé quién, o por poner el caso del United, ¿no? Es que se han gastado no sé cuántos millones, o el Tottenham, ¿no? Que se han gastado no sé cuánto en Solán, ¿qué tal? Ya, bueno, pero al final vas a jugar contra equipos súper especializados, a 90 minutos te pueden pintar la cara y empiezas en una dinámica en la que no salen las cosas, no se trabajan igual y acabas como… El mejor ejemplo para mí de esto es el Liverpool. El Liverpool era un equipo que estaba prácticamente en bancarrota en el año 2010. Lo rescata Fenway Sports Group, que es otro grupo muy enfocado en el Big Data. Y allí se pone mucho foco en quién toma las decisiones, en el personal que hay detrás del equipo, director deportivo, secretario técnico. La gente que rodeaba a Jürgen Klopp se elige muy bien al entrenador. Con Slot hicieron una labor muy minuciosa para elegir a un tío que se adaptase a lo que ellos querían que fuese su club, ¿no? Pero esa es mi gran pregunta con el Madrid siempre. ¿Qué quiere ser el Real Madrid a nivel deportivo? Yo creo que esa es la pregunta que muchas veces no está resuelta. Así es. Pues nada, hasta aquí el barro, el podcast. Buena turra al final, ¿eh? Buena turra, pero es que era un tema muy interesante. Era un tema muy interesante que yo creo que está de actualidad. Hasta aquí la previa, que queríamos que durase 20 minutos. Ha durado casi 50, no está mal. Ahí veis, por cierto, el nacimiento del perro evidente, Winichus. Subiremos este vídeo a redes también para que la gente lo pueda ver. Ahí a Winichus haciendo la predicción. Muy bien. Y ya está. Pues gracias por vernos. Disculpad la tardanza en sacar este podcast, pero ya sabéis que ha habido ese apagón. Suscribíos al canal si no estáis y recordad que este miércoles estamos en directo para vivir ese partidazo entre Fútbol Club Barcelona e Inter. Nos vemos. Chao.